Dios les bendiga, buenas noches, esto es Casa del Padre, vamos a alabar al Señor. No podemos simplemente cantar por cantar, nuestro cántico tiene que ser una alabanza poderosa, una alabanza que haga al enemigo huir, que la tierra se estremezca cuando su pueblo le adora. Se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán al sonar del cántico. Los muros caerán, con gritos de júbilo Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán al sonar mi cántico. Los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Vamos a declararlo en esta noche, que caen los muros. Confiamos en lo que Él nos ha dicho, que Él está de nuestro lado y su victoria es nuestra victoria. Tenemos al poderoso de Israel de nuestro lado, peleando por nosotros, peleando con nosotros. No hay que temer, la victoria está asegurada. Podemos cantar confiadamente, voy a ver la victoria.
victoria. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria.
otra no prospera, porque todo ayuda bien a los que confían en el Señor, a los que creen en Él, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Descansa en esa palabra. Dios los bendiga en esta noche de Casa del Padre. Hoy vamos a entrar al estudio de las Escrituras en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, donde vamos a ver la importancia de la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y vamos a entender eficaz como operativa, activa, viva, una palabra que no está estática, que no es pasiva, sino que es una palabra que se mueve. ¿Alguna vez has pensado en la Biblia, en la palabra de Dios, como algo que es más que letras en blanco, negro y rojo? ¿Has pensado alguna vez? La Biblia, la palabra de Dios, está viva, es viva, dice el apóstol Pedro. Y debido a que la palabra de Dios es viva, eso la hace operativa, la hace ser una palabra de acción, una palabra que va a producir, una palabra que hace muchas cosas, tanto para Dios, cumpliendo el propósito para lo cual el Señor le envía, porque Dios dijo: así será mi palabra, será prosperada para lo cual yo le envío. Y en algún momento hemos escuchado a aquel centurión decir: no necesitas ir a mi casa, tan solamente di la palabra y mi siervo será sano. Entonces se trata de entender que la palabra es activa y puede ser enviada, y producir milagros, puede producir sanidad, puede producir vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hay algunas cosas que queremos ver esta noche para motivar tu corazón a aprovechar el potencial de la palabra que muchas veces no estamos aprovechando. Hemos sido ya privilegiados al venir a Jesucristo y tenemos acceso a su palabra, y si no lo estamos haciendo, estamos perdiendo tiempo valioso. Hay poder en la palabra viva y operativa de Dios. En primer lugar, lo que debemos saber de la palabra es que la palabra es un testimonio vivo de Cristo. En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dijo a los que estaban frente a él: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La primera operación de la palabra de Dios es que testifica acerca de Jesucristo. Podemos pensar que las Escrituras testifican principalmente de muchos actos, muchas historias, vidas, hazañas, cosas relacionadas con Dios de manera general, o que nos dicen cómo debemos vivir. Pero Jesús establece que las Escrituras, su función particular es dar testimonio de Jesucristo, es testificarte de Él, hablarte de Él. Las Escrituras revelan aspectos de la maravillosa persona de Cristo. Pero es posible que perdamos a Jesús si escudriñamos las Escrituras buscando otra cosa que no sea el Señor. Escudriñar las Escrituras muchas veces lo separamos de lo que Jesús diría más adelante, del venir a Él. No puede hacerse esto sin fallar. Los religiosos judíos escudriñaron las Escrituras, pero estaban dispuestos
a mirar alrededor y no venir al Señor. No tenían esa disposición. Solo leer la Biblia sin tener la disposición de encontrar a Jesús en ella va a hacer que pierdas el tiempo. Estas son dos acciones que deben ir juntas. Debido a que las Escrituras testifican acerca del Señor, entonces lo principal de la Escritura es que es para encontrarnos con Jesucristo. Juan 5:40 dice el Señor: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Las personas religiosas con las que estaba hablando escudriñaban las Escrituras dadas por Dios, pero no vieron al Señor nunca que estaba frente a ellos. ¿Por qué? Porque no había disposición de venir a Él. Entonces necesitamos acercarnos a la palabra sin separar estos dos aspectos. Tenemos que ir a las Escrituras para buscar el testimonio que ellas nos dan de Jesucristo y poder encontrarnos con Él. Ese es el principal propósito. Hay que enfocarlo. Cuando tú vayas a la Biblia no se acerca a uno solamente porque hoy voy a leer la Biblia, quiero leer la Biblia. No, uno tiene que buscar a Cristo. En tu corazón no puedes separar esos dos aspectos. No se puede solamente leer la Biblia, conocer la Biblia, aprenderse la Biblia, memorizar la Biblia, sin tomar en cuenta el testimonio de Jesucristo. Antes de leer la Escritura, debemos orar de esta forma: Señor Jesús, vengo a ti ahora mismo, ayúdame a ver quién eres en cada página. Y cada porción de la Escritura te va a hablar de Jesucristo, te va a testificar de Él para que puedas conocerle y conociéndole tengas vida en su nombre. Eso es lo primero que hace la Escritura. Esa es la funcionalidad número uno: dar testimonio de Jesucristo. Así que escudriñemos las Escrituras, pero acudiendo a Jesús, buscándole principalmente, porque si no le buscamos y solo leemos y escudriñamos, ¿qué buscamos pues? Si te vas a acercar a la Escritura, busca a Jesús y te aseguro que lo vas a encontrar. Si no, te vas a equivocar como estos judíos fariseos religiosos. En segundo lugar, la Escritura, dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, versículo 15, en el capítulo 3, que la palabra nos hace sabios para la salvación, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. O sea, sin la palabra de Dios, ¿cómo podría alguien conocer el camino de salvación de Dios? El camino de la salvación no está de acuerdo con nuestros conceptos o ideas. El camino de salvación no tiene nada que ver con lo humano. La Biblia es la que revela que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Por eso el hombre pierde el tiempo. Tú ves cualquier persona que no conoce a Dios ni conoce las Escrituras, te va a decir que portándote bien es que vas a ser salvo. Si te portas bien te vas al cielo. No saben lo que dice la Escritura. No tienen la sabiduría para ello. En la mente humana no está la forma. Así que no es por obras. Humanamente te van a decir: esfuérzate, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Pero si tú escudriñas la Escritura, tú vas a la Escritura, la Escritura te va a hacer sabio para entender que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. No por obras para que nadie se gloríe, sino que por la fe, para que si alguien tiene de qué gloriarse, lo haga en el Señor. Así que la Biblia, cuando tú te acercas a ella para leerla, en ella hay una sabiduría que se puede obtener
para la salvación. Quiere decir algo muy interesante. Quiere decir que ser sabio es ser salvo. Ser salvo es ser sabio. O sea, este versículo escrito a Timoteo, un joven creyente que conocía las Escrituras desde sus primeros días, Timoteo es un buen modelo a seguir, ya sea que seamos nuevos creyentes o seamos creyentes maduros. Leer la Biblia de manera regular nos va a hacer sabios, nos ayuda a saber cómo ser salvos al creer en Jesús de manera inicial, y continúa haciéndonos sabios mientras caminamos por el camino de la salvación completa de Dios en nuestra vida cristiana. Cuando uno es salvo, hay una sabiduría que se manifiesta. Es entendible. Si tú ves que la salvación está al alcance de cualquiera, entonces solamente no teniendo entendimiento, inteligencia y sabiduría, te pierdes. Por eso es que ser salvo es haber encontrado la sabiduría, pero no sabiduría humana, no sabiduría de inteligencia humana, sabiduría que te produce la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te puede hacer salvo para la salvación, revelándote que es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es como te dicen las mentes humanas, por buenas obras, o que sigue tu religión. Si tú sigues tu religión bien, vas a ser salvo. Mentiras. Falta de sabiduría. Pero la sabiduría de salvación la encuentras cuando vienes a la Escritura. Ahí puedes ser sabio para la salvación y vas a entender que es por la fe en Cristo Jesús. Otra cosa, la palabra de Dios hace que las personas sean regeneradas. En 1 de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la semilla incorruptible de la vida. Una semilla es un contenedor de vida. La palabra de Dios, como semilla incorruptible, contiene la vida de Dios. Por lo tanto, vive y permanece. Es una semilla viva que no muere jamás. Y mediante esa semilla, dice Pedro, fuimos renacidos. Nacimos de nuevo. Es una palabra de vida viva y permanente de Dios que transmite a nuestro espíritu una regeneración, una resurrección, un volver a nacer, un nacer de nuevo, y que de manera progresiva también Dios va haciendo nuevas todas las cosas, va renovando. La palabra nos hace renacer, pero también va regenerando y renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro estilo de vida, de tal forma que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. Cuando compartimos el Evangelio y las personas que escuchan la palabra de Dios reciben a Jesús con fe, esa semilla viva es implantada en sus corazones. Y esa semilla brota y comienza a operar, porque es una semilla viva, operativa. Dios transmite su vida a tu espíritu para que pueda ser renacido, regenerado. Eso es lo que sucede cuando alguien se salva. La poderosa semilla viviente, activa, operativa, produce milagros nuevos en tu vida.
Es el poder de la palabra. No podemos seguir desaprovechando ese poder que actúa en los creyentes. La palabra de Dios también es la leche espiritual para los creyentes. Pedro también dice en su primera carta, capítulo 2, versículos 2 y 3: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Debe haber un anhelo. Desead como los niños recién nacidos desean la leche espiritual, así nosotros debemos desear la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la leche espiritual que nos hace crecer, nos da crecimiento. No tenemos otra fuente. Dios nos está diciendo: de la palabra vas a encontrar tus nutrientes. Eso es lo importante. Después de que nacen los bebés, su necesidad inmediata no es aprender, sino alimentarse. Necesitan leche para vivir y crecer. De la misma manera, una vez que nosotros somos renacidos con la vida de Dios, necesitamos crecer. Crecer es una cuestión de vida. Y nosotros recibimos la vida de Dios a través de la regeneración, del nuevo nacimiento. Y eso no debe estancarse, no debe detenerse, sino que necesitamos crecer en esta vida, y crecemos al ser alimentados con este nutrimento sobrenatural y tremendo que es la palabra de Dios. A través de ella vamos creciendo y nos vamos haciendo sabios, como decíamos anteriormente. Cada día Dios va trayendo sabiduría diario. Tu parte devocional, tu parte de nutrimento debe estar en la palabra. No debe pasar un día sin que tú leas la palabra, comas la palabra, porque cuando recibimos el alimento espiritual de la palabra de Dios, es como crecemos. Es por eso que nuestra necesidad más importante es acercarnos al Señor diariamente, a su palabra. Esto va a hacer que crezcamos en forma normal y saludable. Hay tantas cosas en las que te ocupas. Eso está afectando tu vida de una manera negativa. No hay nada de este mundo que pueda nutrir, que pueda regenerar, perfeccionar y traer sabiduría a tu vida. Lo único que puede hacerlo es la palabra viva, eficaz, operativa de Dios. No hay otra fuente. La palabra de Dios actúa como pan de vida en los creyentes. Mateo capítulo 4, versículo 4 registra las palabras del Señor cuando dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios no solo es leche espiritual para nosotros, también es nuestro pan de vida espiritual. No deberíamos vivir nuestra vida simplemente existiendo a base de comida física, sino como creyentes también debemos vivir de la palabra de Dios como nuestro alimento espiritual. Y nunca podremos dejar de disfrutar de la palabra de Dios todos los días. Necesitamos de ella para que por ella crezcáis en sabiduría. El Señor Jesús dijo, mientras vivía como hombre en la tierra, nos dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Jesús tomó la palabra como su pan, y así debe ser
para nosotros también. La palabra debe ser nuestro pan, debe ser nuestra leche, para que por ella crezcáis en todo y seáis cada día más sabios para la vida eterna. Debemos aprender a acudir a la palabra de Dios como nuestro tiempo de comida. Cuando tú lees la palabra y alguien te pregunta, ¿qué haces?, puedes responderle sencillamente: estoy alimentando mi alma y mi espíritu, porque la palabra se come, la palabra es pan de vida espiritual. Si tú lees Jeremías capítulo 15 versículo 16, que debería convertirse en nuestra experiencia máxima, él dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Escuche a Jeremías: hallé tus palabras y las comí, y fueron a mí por gozo, por alegría de mi corazón. No importa cuánto tiempo hayamos sido salvos, amado, necesitamos comer la palabra de Dios como nuestro alimento espiritual todos los días, para ser creyentes normales, saludables, desarrollados. Así como es agradable comer comida física, recibir la palabra de Dios como alimento espiritual debe ser también nuestro disfrute. Y así como Jeremías nos va a traer gozo y alegría al corazón. Para concluir, la palabra de Dios completa a los creyentes, los equipa, los dirige, los redarguye. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3 versículos 16 y 17, en una expresión muy completa, la funcionalidad, la operatividad de la palabra. Y él dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amado, la palabra de Dios completa a los creyentes. La palabra de Dios le da plenitud al hombre que cree en Jesucristo. Lo prepara, lo equipa, lo capacita para toda buena obra. Y lo hace enseñándonos, lo hace convenciéndonos, redarguyéndonos, corrigiendo e instruyendo nuestras vidas. La corrección que necesitamos no proviene de los consejos externos, ni siquiera de examinarnos mentalmente de acuerdo a un estándar externo. No. La corrección nos llega cuando contactamos, cuando hacemos conexión, contacto con las escrituras inspiradas por Dios y tocan nuestro espíritu. Y cuando existe eso, la corrección se da. Corregir es arreglar lo que está mal. Él va arreglando lo que está mal en nosotros. Corregir es cambiar a alguien del camino incorrecto y establecerlo en el camino correcto. Es restaurar a un estado recto, conveniente, como debe ser, correcto. Nosotros anduvimos equivocados mucho tiempo. Equivocados en camino, equivocados en acciones, equivocados en pensamiento. Pero la palabra de Dios está corrigiendo, está educando, está formando, está haciendo de ti un hombre enteramente preparado para toda buena obra que Dios ha preparado para ti.
al acercarnos a la palabra de Dios, debemos orar: Señor, quiero que tu palabra sea provechosa para mí el día de hoy. Corrige lo que necesita ser corregido en mí. Hazme más completo hoy que ayer. Guíame por el camino de la perfección. Hazme sabio cada día, sabio para la salvación, sabio para caminar, sabio para vivir en justicia, sabio para vivir como a ti te agrada. Aprovecha el beneficio y el poder de esta palabra. Tu Biblia no es tan solamente un libro común y corriente, no es el libro más vendido del mundo y algo de lo cual haya que presumir. No, la palabra de Dios fue esencialmente puesta en nuestras manos para obtener el testimonio de Jesucristo y obteniéndolo ser salvos. Y una vez que tú eres salvo, vivir la obra milagrosa de esa palabra viva y operativa que es la palabra de Dios. Vive por la palabra. Sé un hombre, sé una mujer de la palabra, sé un joven de la palabra, sé una joven de la palabra, sé un niño, una niña de la palabra. Eso necesitamos ser, encontrar en la palabra la fuente de nuestra inspiración, formación y regeneración continua. Dile al Señor: ayúdame a hacer de tu palabra mi respirar, mi pan, mi alimento. Que ese poder de tu palabra me vaya transformando como tú quieres que yo sea. Inclina tu rostro y ora conmigo. Padre, enséñame a amar tu palabra, a contemplar las maravillas de Jesús. Quiero encontrar en tu palabra al Cristo glorioso. Quiero conocerlo más. Quiero que esta palabra produzca en mí el fruto que te agrada. Instrúyeme, corrígeme, enséñame, prepárame, capacítame para toda buena obra a través de tu palabra. Toca mi mente y que pueda entender lo importante y necesario que es leer tu palabra, alimentarme de tu palabra, amar tu palabra. Tu palabra es la que limpia mi camino. Tu palabra es la que alumbra mi senda. Tu palabra es la que me hace sabio. Que no me aparte de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Voy a hacer de tu palabra mi bien más grande en esta tierra. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y no perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre
deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un agua en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá.